En este video vamos a hablar sobre la resolución de problemas. Lo vamos a hacer especialmente desde una mirada procedimental de cómo resolver problemas y específicamente con una mirada asociada a la administración, a la ingeniería. Si bien vamos a hablar sobre el concepto de problema, lo vamos a pensar en los términos de un problema que puede ser resuelto a través de un determinado proyecto en determinadas organizaciones. Independientemente del tipo de organización, independientemente del tipo de los problemas que ocurren en esa organización, pero importante focalizar desde qué disciplina nosotros miramos este concepto de problema y de solución a los problemas. En primer lugar, describiremos qué es un problema, cuáles son o cómo identificar causas de un determinado problema, la solución que implica una solución a un problema y tipos de pensamiento, algunas técnicas que pueden utilizarse para aplicar la resolución del problema y una metodología para esa resolución. Iniciando por el concepto de problema. ¿A qué vamos a denominar problema? El problema es todo estado de la realidad diferente al estado esperado, planificado en un instante dado. Si nosotros tenemos una realidad y tenemos un estado que hubiéramos esperado, planificado, que no se trata tanto de lo deseado, sino de lo esperable, de lo que nosotros creíamos que podía llegar a ocurrir. Entonces, el estado de la realidad diferente de ese estado planificado. Un estado A, un estado B que difieren. Y aquí cabe la pregunta, ¿y si el estado real, actual, es mejor que el estado planificado? ¿Se denomina problema o no se denomina problema? ¿Es un problema tener más dinero del previsto? ¿Es un problema tener más tiempo del previsto? ¿Es un problema vender más de lo previsto? Bueno, en principio lo que deberíamos preguntarnos es ¿para qué estamos abordando el concepto de problema? En nuestro caso sí, lo podríamos considerar un problema desde la perspectiva que lo tomamos, porque lo que nos vamos a preguntar es qué hacemos con ese estado diferente entre la realidad y lo planificado. Si nos sobra tiempo, nos sobra dinero, vendemos más, eso va a implicar una serie de acciones, de decisiones, y por lo tanto implica un hacer asociado al problema. Por lo tanto, lo vamos a considerar como un aspecto que va a generar proyectos. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un problema y preguntarnos cómo lo podríamos resolver, cuáles son las causas que afectan ese problema, aparecen algunos conceptos, algunas ideas, en las cuales no nos vamos a detener mucho tampoco y que habría que abordarlas desde disciplinas que comprendan más a fondo la mente humana, pero sin embargo desde una mirada de los proyectos es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Los esquemas perceptuales, las limitaciones que se imponen, la racionalidad limitada y la existencia de variables que controlamos y no controlamos. Estos son 4 de los aspectos a tener en cuenta para la toma de decisiones vinculadas a los problemas. Cuando el concepto de racionalidad limitada es un concepto que trabajó mucho Simon, Fonseca Sepúlveda dice que desde los años 50 Simon estableció que la racionalidad está limitada por las lagunas del conocimiento, pero también por aspectos individuales de los seres humanos. Las personas reflejamos sesgos, tenemos preferencias, ignoramos cierta información y tergiversamos con el propósito de que se enmarque dentro de lo que nosotros creemos. La racionalidad se verá afectada por esas características, se verá afectada por cómo el ser humano falla en la evaluación de los hechos, en la identificación de esos objetivos. Entonces, aún los aspectos racionales están asociados a sesgos, a características de lo humano. Los instintos, las corazonadas, la personalidad, las emociones, las percepciones, los hábitos, las destrezas, los propósitos y otros factores subjetivos contribuyen a una toma de decisión no necesariamente racional. Con lo cual hay que tener en cuenta que la toma de decisiones al estar involucrados
seres humanos, hay aspectos que no podemos dejar de considerar que van a ocurrir y que en todo caso intentaremos reducir la aparición de ello. Cuando hablamos de esquemas perceptuales hablamos de patrones, hablamos de estructuras precedentes a la toma de decisiones, de modelos que tenemos, a maneras de ver el mundo y de analizar los problemas. Podríamos asociarlos también a experiencias. Cuando pensamos en las organizaciones, las personas vamos construyendo nuestra experiencia en diversas organizaciones y a partir de eso tomamos decisiones. Entonces, ¿cuáles son nuestros esquemas perceptuales? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Qué estructuras vemos? ¿Qué problemas resolvimos antes? Y después aparece la idea de las limitaciones, que son las restricciones que se plantean para la resolución de un problema, en general asociada a ciertos recursos. Entonces, esto es importante para no creer que el problema es si bien nosotros lo encaramos desde una mirada más desde el management, desde la visión de las organizaciones, no nos olvidamos de que hay personas, de que hay una manera de ver, que hay experiencias, que hay algo de eso que no es tan metodologizable, sino que es mucho más humano. Algo importante a tener en cuenta, acá hay algunos ejemplos vinculados al software, pero lo podríamos tomar en cualquier ámbito, es no expresarlo en términos de soluciones. Que el problema no necesita, no sea construir un software, necesito un software. O necesito construir un departamento. Sino asociar el problema más al dominio, a las características de la población. Si estamos hablando de un edificio de departamento, bueno, tendrá que ver con la vivienda. Si hablamos del software, tendrá que ver con qué necesita el usuario del software. No necesitamos un determinado producto. No es que el problema es que me falta un auto. El problema podría ser que llego tarde a un lugar y la solución podría ser el auto. Pero la falta de auto como expresión del problema, o como en la industria del software se está muy acostumbrado a analizar el problema en falta un software, tiene una sola solución factible. Es un auto, es un software. Si el problema es la falta de auto, la solución es un auto. Ahora, probablemente ese auto como producto no resuelva el problema real, porque no era el problema la falta del auto. El problema era otro y se puede resolver de otra manera. No es lo mismo tener un problema de que llego tarde bajo una circunstancia que bajo otra circunstancia, en una ciudad que en otra ciudad. El auto no funciona de igual manera para resolverme el problema en una ciudad en la que es fácil movilizarse en auto que en una ciudad en la que es muy complicado, y el auto no solo no va a ser resolución, sino que va a agravar el problema porque voy a llegar más tarde debido al tránsito. Entonces es importante no describir los problemas en términos de la falta de producto, la necesidad de la solución en sí, sino el problema, expresar qué es lo que debía haber y que no está. Esa diferencia entre el estado esperado y el estado real. Cuando pensamos en las organizaciones, tenemos que pensar pensar en términos del cliente, en términos de los negocios, si hubiera negocios, en términos de nuestros actores sociales, la pérdida de ventas, la baja satisfacción de los clientes, los resultados por debajo de lo esperado. Yo quise vender esto, vendí tanto otro, esperaba tal satisfacción, tuve tal otra. Si estamos hablando de otro tipo de actividades vinculadas, por ejemplo, a la educación, y lo que estamos discutiendo es cuántos alumnos aprueban, y siento que hay una baja cantidad de alumnos aprobados, es la cantidad de alumnos aprobados, respecto a la cantidad esperada. Si hablamos de tasas de graduación en la universidad, cuánta gente se gradúa por sobre la que yo esperaba, esa relación entre dos, en lo preferible, valores cuantitativos, si se pudiera, o por lo menos comparativos. Yo voy a expresar el problema en los problemas reales, en los problemas del dominio del problema, de lo que implica a
cliente, a nuestro actor, a nuestros actores con los que estamos trabajando, y no el lado desde nuestra visión, que a veces trabajamos asesorando o buscando soluciones, no, en términos de ellos, ¿cuál es el problema para ellos? Y una vez que identificamos el problema, hay que pensar las causas. Lo más importante, no voy a indagar demasiado en este ratito en los modelos, simplemente mostrarlos un poco, pero es identificar que los problemas no tienen una única causa, sino que son multicausales. En principio podríamos pensar que la causa no está cercana a lo que nosotros creemos. Si nosotros nos preguntamos ¿por qué ocurre tal problema? Seguramente encontraremos una primera respuesta, pero podríamos preguntarnos ¿y por qué ocurre eso? Y encontrar una segunda respuesta. Y así ir como al origen de la causa. ¿Por qué esto está mal hecho? ¿Por qué los platos continúan sucios? ¿Por qué la persona que los tenía que lavar desconoce cómo se lava un plato? ¿Y por qué desconoce cómo se lava un plato? ¿Por qué? Y encontrar una respuesta. Ir buscando la respuesta lo más atrás posible que yo pueda atender. Hay que pensar que las causas que me importan son las que yo puedo resolver. Entonces, pero eso sigue teniendo un problema, que es la suposición de que la causa está alejada en el tiempo, pero sigue siendo una única causa original. Sin embargo, empiezan a aparecer otros modelos, como el diagrama de espina de pescado, donde puedo tener una diversidad de causas, donde yo puedo encontrar diversas variables que expliquen mi problema. Si yo tengo demora en la atención al cliente en el proceso de admisión, puede haber diversas causas. En general se utiliza un método que habla de material, medio ambiente, método y persona, como para decir, bueno, encontremos de estas 4 perspectivas, pero podría buscar otras formas. Y respecto a las personas, por el ausentismo, por la falta de capacitación, por la impuntualidad del personal. Incluso después me podría preguntar, ¿y por qué se ausenta la gente? Porque podría ser, por ejemplo, por problemas vinculados a que se enferma mucho, por las grandes tasas de enfermedad. Y después podría sacar otra espinita, otra flecha desde esa, preguntándome, ¿y por qué se enferma la gente? Bueno, porque las condiciones de trabajo, por ejemplo, son incómodas, porque hay una ventana que les hace entrar frío y se engripan fácil, por diversas causas que yo pueda atender. Entonces, entender que seguimos con la idea del buscar hacia atrás, pero con un entramado un poco más complejo que solo buscar una causa. Entonces, de esta manera, entendemos al problema como un conjunto de causas que deben ser atendidas, porque acá está la clave. Nosotros queremos trabajar el problema, queremos resolver el problema, pero para resolver el problema tengo que entender las causas que llevan a eso. Y hay un principio de Pareto que dice que la mayoría de las situaciones, el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones. Redefinido también, el 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de las causas. O sea, hay muchas causas que llevan a un problema, pero solo algunas de ellas, se llevan la mayor parte de la consecuencia final. Si nosotros vamos a esto, podríamos decir, basados en Pareto, aunque no hay que tomarlo tan así, pero entender el vínculo entre este 80-20, no hay que tomarlo como algo tan real, pero hay este vínculo entre, bueno, de todas estas causas yo puedo tomar, seguramente voy a identificar algunas de ellas, pocas, que van a ser las que más impactan en la creación de ese problema, en la demora de atención al cliente en el proceso de admisión. Entonces, de esta forma nosotros enfocamos en el problema, enfocamos en la causa. Por ejemplo, si tengo comentarios negativos en la página web y busco, bueno, ¿cuánta gente dice que en mi empresa las entregas se hacen atrasadas? ¿Cuánta gente dice que en mi web comentan que los paquetes les llegaron dañados? ¿Cuánta gente dice que el producto no era el correcto? Bueno, y si analizo voy a encontrar que algunas causas se van a llevar la mayor cantidad del porcentaje
van a ocurrir la mayor cantidad de las veces. Llegó el momento de pensar las soluciones. Y la solución al problema, la respuesta al problema que se nos ha planteado es el conjunto de acciones que llevaremos a cabo con el objeto de reconducir el desvío. Por eso decíamos que si nuestra situación actual es mejor que la solución esperada, tal vez quizás sí requiera un conjunto de acciones y por lo tanto implique una solución. Y por eso pensarla, si nos interesara como un problema, también es importante. Hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico. Hay un autor que recomiendo en todo el análisis de lo que tiene que ver las causas en general, con lo que es la metodología de resolución de problemas, que se llama Peter Senge. Senge se escribe, que escribió algunos libros. El principal es La Quinta Disciplina o La Quinta Disciplina en la Práctica, donde trabaja mucho de las cuestiones vinculadas a la resolución de los problemas. No, nos interesa a nosotros pensar estos pensamientos porque después nos va a llevar a pensar las metodologías para resolver. El pensamiento lineal es bastante sencillo. Dice, tengo un problema, tengo causas, la solución es eliminar la causa, simplemente, no me interesa más que eso. Entonces, la identificación de la causa sería la manera, la elimino, no ocurre más y ya está. Si no me puedo concentrar, estoy trabajando y no me puedo concentrar porque la radio, porque la causa que yo entiendo es que la radio hace ruido o está encendida, voy y la apago. Y listo. El pensador lineal rápidamente lo ha resuelto. El pensador sistémico, sin embargo, piensa algunas otras alternativas. Piensa posibles soluciones y evalúa cuál de esas soluciones. No se queda con la idea de, bueno, está la causa, la elimino y ya está. Primero porque tal vez no hay una causa, sino es una multiplicidad de causas, como dije antes. Pero además porque requiere evaluar diferentes soluciones, que tal vez no sea eliminar la causa. Quizás no había que apagar la radio y había que buscar otras soluciones posibles a eso. Entonces el pensamiento sistémico lo que plantea es justamente comparar las soluciones posibles, decir, bueno, a ver cuál voy a elegir. Hay una técnica que es la ponderación de propuestas. Esa técnica permite de alguna forma tratar de ser lo más objetivo posible en la decisión de cuál cuál solución es la conveniente. Y después lo que se hace es, en ese análisis de la solución, tengo solución 1, 2, 3, 4, las miro, las comparo, veo cuál me conviene, evalúo también la consecuencia que tiene, los efectos que va a tener. O sea, si me va a generar un nuevo problema y si ese problema nuevo me conviene que se genere o no. Supone, en la idea del pensador sistémico, que la implementación de una solución, lo más probable es que me traiga nuevos problemas, pero probablemente sean menos relevantes, sean menos graves al problema que tengo actualmente. Lo que hay que evitar, por eso se hace el análisis de estos efectos, es que la consecuencia de mi solución sea peor que la situación actual y me cree un problema peor. Tenemos una frase habitual que habla de cuando es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Esa idea de tener el análisis de las consecuencias de las acciones que yo estoy tomando a fines de poder incorporarlas al análisis de si esa solución me conviene. Porque quizás en esa comparación de soluciones yo elegí una solución que pareciera ser mejor, pero cuando veo la consecuencia que me trae a futuro, la descarto y voy por otra solución. Las consecuencias pueden ser esperadas o no esperadas. No esperadas son las que ocurren sin que yo las hubiera esperado, aparecen. Por eso gestionar después es estar analizando todo el tiempo la aparición de consecuencias que yo no hubiera tenido en cuenta y nuevos problemas. Y los efectos esperados, algunos los deseo que ocurran y otros no deseo que ocurran. Ojalá no ocurrieran nunca. Pero puedo tomar medidas en función de decir, bueno, sí va a tener esta consecuencia, la espero. No me gustaría que ocurra, pero va a ocurrir y es una decisión.
Hay que tener en cuenta que las soluciones en general cuando tomamos decisiones van a generar algún impacto y algunas de esas quizás son no deseadas, pero decidimos resolver de esa forma los problemas. La técnica de ponderación de propuestas es una técnica muy particular que plantea que hay que identificar alternativas de solución y a partir de eso hay que llevar adelante un análisis para identificar cuáles de esas alternativas convienen aplicar a nuestro caso para que realmente resuelvan el problema. Esto lo cuento en un otro video.